Familia Rompebaquetas, qué gusto poderles hacer un videito más. Ya saben, soy Jerry9. Espero que este contenido también les ayude bastante. Hoy vamos a ver cómo mandar secuencias de una manera fácil y no tan cara. Sobre todo para nosotros que estamos en los bares tocando. Es una súper herramienta para la banda. Nada más no se olviden, no hay que abusar de las herramientas que tenemos para los shows. Esta es una manera de la cual yo mando las secuencias con mi banda. No quiere decir que es la única manera, pero es la manera más fácil con la que me siento bien cómodo y la verdad lo hago bien rápido a la hora de llegar a instalar. Considero que para mandar esta secuencia hay 3 puntos bien importantes. El primero, la verdad, tienes que saber tocar con metrónomo. Un show en vivo y sobre todo si quieres meter secuencias, necesitas saber ocupar el metrónomo sí o sí. El punto número 2 es que tengas tu backing track o secuencia con estas características. Ya sea que tu backing track esté paneado del lado izquierdo o del lado derecho, el clic debe ir del lado contrario. Tienes que tenerlo L o R. Para aclarar esto, L va a ser izquierda, R va a ser derecha, viniendo de left y right en inglés. Yo ocupo la pista del lado R y mi clic del lado izquierdo. Esto no quiere decir que en mis audífonos de un lado voy a escuchar una cosa y del otro lado otra cosa. Vamos a escuchar ambas partes en los audífonos, no hay problema. Si para este punto número 2 necesitas más asesoría, contáctame. Yo puedo cotizarte o hacerte algunos backing tracks o secuencias, como gustes llamarle. Y bueno, el punto número 3 es que tengas los siguientes elementos. Un smartphone o algo con lo que puedas reproducir audio. Creo que todos estamos de acuerdo que mientras más pequeño el dispositivo va a ser mejor para nosotros. Yo en lo personal ocupo un iPad. Una mezcladora pequeña, mínimo de 2 canales. Yo ocupo una de 4 canales. Súper importante, la mezcladora debe tener salida de efecto. Es el método que yo uso, te lo recuerdo. No es el único que hay. Ahí te van los cables que necesitas. Un cable con extremo TRS 3.5 milímetros, o sea, un mini plug estéreo, y que en el otro extremo tenga 2 puntas TS 6.5 milímetros, conocidas como plug. Estas van a ser L y R. Necesitamos también un cable mono de un extremo TS 6.5 milímetros, o sea, plug, y del otro extremo un XLR3 macho. Necesitas un cable estéreo que va a servir como extensión para tus in-ears o audífonos. Tiene que ser estéreo. De un extremo debe tener el TS 6.5 milímetros y en el otro extremo un jack de TRS 3.5 milímetros o de mini plug. Este cable que te voy a mencionar a continuación es opcional. Es si quieres tener un retorno de monitor in-ear. Yo lo uso en todos mis shows. Te lo recomiendo ampliamente. De un extremo debe tener un plug y del otro extremo un XLR3 o Canon hembra. Necesitas unos in-ears o audífonos. Yo prefiero los in-ears. Se ven bastante bien, pero es completamente subjetivo. El que más te guste y más te acomode, ese necesitas. Y una extensión o un multicontactos. Son bien útiles a la hora de llegar al bar. Listo. Aquí guardo todo. Si quiero una mochila como esta, con separadores y todo, yo les doy el contacto. Está bien práctica. Como les mencioné, yo ocupo un iPad para mandar las secuencias. Multicontactos, es real. Cable de corriente de mi mezcla. La mezcladora, como saben, yo no solo recomiendo una marca o un modelo, pero esta es la que yo uso. Si quieres ocupar una igual o conseguir una igual y estás en Puebla o la quieres encargar, te recomiendo Drum Shop. La verdad, tienen muy buenas cosas y esta la adquirí ahí. La colocamos acá. Cable previamente mostrado. Un extremo TRS 3.5 milímetros o mini plug y del otro extremo 2 puntas 6.5 milímetros. No es necesario que este sea tan largo porque este va conectado de nuestra mezcla a nuestro dispositivo reproductor de audio, en este caso mi iPad. Este también lo pueden adquirir en Drum Shop. Hagámosle a la mochila a un lado y vamos a seguirle. Ok, lo primero va a ser conectar mi multicontactos, seguido de conectar el cable de corriente de la mezcladora. Listo, conectado. Luego vamos a conectar nuestro dispositivo a la mezcladora. Una vez que definieron su backing track, si está cargado a la izquierda o a la derecha, es definir cuál es cuál. En mi caso, negro L, rojo R. Conectados en un canal cada uno. L primero, R en el segundo. Yo hago el cable para atrás, para que no me estorbe. Conecto. Conecto fácil el iPad ahí. Mi cable de retorno va conectado al Snake. Una vez que lo conecten, conectan el extremo del plug al canal que sea 3 o 4. Yo lo pongo en el 4 porque en el 3 mando mi pad. ¿Ok? ¿Cómo va a salir? Con el otro cable que les había mencionado, solo que este XLR3 tiene un extremo macho, recuérdenlo. Este va directamente al Snake o a la mezcladora de sala como si fuera un micrófono. Una vez conectado ya, lo vamos a conectar a
salida de efecto o effects send. Por eso les mencionaba que era importante que tuvieran la salida de efectos su mezcladora, porque para el proceso que yo estoy usando necesitamos esa salida. Ahí lo conectamos. Y ya el último cable es nuestra extensión de in-ears, que va directamente en phones o audífonos, el plug, dejando el jack libre para que podamos conectar nuestros in-ears o audífonos. Ok, una vez que tienes ya todo conectado, puedes empezar a probar cómo va a sonar en tus in-ears y después ya vemos cómo vas a mandar la sala. Para eso te voy a dar la ecualización a detalle de cómo lo ocupo yo y espero te sirva. Ok, aquí tengo mis in-ears, vamos a usarlos. El mini plug conectado al jack de la extensión. Ahora vamos a ocupar esta cámara para que puedan ver lo que va a suceder acá. Recordemos, estos dos son la conexión de nuestra iPad a la mezcladora. Cómo va a entrar el sonido. En mi caso, L, R. ¿Ok? Esta consolita tiene unos gains en los primeros dos canales. No sé si se alcance a distinguir, pero yo ocupo los gains arribita de un cuarto. Dejo flat la ecualización de graves, agudos y medios. Estos se quedan exactamente igual. Estos los dejo casi como el gain. El único con el que voy variando es este, que es el canal 1, en el cual yo tengo mi click. Y en el R o canal 2 es mi secuencia, la pista, lo que voy a mandar a sala. De ahí se ocuparon mi consejo de tener un canal de retorno. Vean, este es todo flat. Y este nivel va de acuerdo a que no opaques tu click ni tu pista. Y mi volumen maestro lo dejo a un cuarto exactamente, siempre. Lo que me gusta de esta consola es que puedes tener un volumen independiente de audífonos. Ya que tenemos esta ecualización, ahora sí te explico. La salida de efectos que tanto te recomendé y te pedí que tuviera tu mezcla, para que tú puedas mandar el canal 2, que es el que vas a mandar a sala, tienes que mandarla por efecto. Yo lo pongo a la mitad siempre y dejo que mi ingeniero de audio cheque qué tanto le va a poner para que no opaquen nuestros volúmenes como músicos. Con esto vas a poder mandar secuencias sin ningún problema y la ventaja es que no creo que gastes más de 3,500 pesos mexicanos. Claro, sin contar el dispositivo de audio. Te recuerdo, este y este se pueden mover. Este no lo puedes mover para nada porque tu ingeniero ya captó cómo está recibiendo él la señal, con qué tanto volumen. El que trae la secuencia no lo puedo mover para nada, pero mi click y mi retorno lo puedo mover a mi gusto. Yo me acostumbré a ocupar mi main a un cuarto, porque de aquí mismo saco mi línea de audio para mi Drumcam. Y cómo hacer los Drumcams desde acá se los voy a explicar con otro video. Recuerden, el único que va a salir por la salida de efecto va a ser el canal 2, que en mi caso es el que tiene la pista. Es el único que está activo, los demás no. Familia, aquí te voy a dar el tip extra, porque sabes que a mí me encanta darte tips extras. Es, si quieres que tu señal no solo sea para ti, sino se la quieres compartir alámbricamente a alguien más de la banda, necesitas esto. Este permite que la señal que tú estás agarrando para tus in-ears se divida hasta en 4 salidas. Te explico. Quiere decir que ellos también van a necesitar cables como este, que son extensiones de jack. La desventaja que podría llegar a tener este es que es una misma mezcla para todos los miembros de la banda, no es una mezcla independiente. La ventaja es que todos pueden tener monitor in-ear. ¿Cómo lo conectas? Es bien sencillo, este viene con su eliminador de corriente también. Vámonos con la otra cámara. Ok, este es bien sencillo, pones acá, esta es mi extensión, la voy a quitar. La que va en phones, la quitas y se la pones al canal 1 o al canal que tú quieras. Yo ocupo el 1 porque es el mío, ya. De ahí, ¿qué otro cablecito necesitas? Es este, bien sencillo y bien cortito, TS 6.5, ambos extremos. ¿Cómo lo conectamos? Nuestro dispositivo trae una entrada que dice input, ahí va un extremo del cable. Y el otro extremo va en nuestra salida de phones. Es decir que ahora este ya no lo manda directamente a nuestros in-ears nada más. Nuestra mezcladora lo manda a este dispositivo, el cual si conectamos cables simultáneos puede darnos la señal a todos. Y obviamente no se olviden conectarlo. Recuerden que esta nos puede dar volúmenes independientes a cada canal, más no una mezcla independiente. Una mezcla es muy diferente. Te recuerdo, esta es una manera de mandarlas, es la que yo considero que es mejor para mí, para mi banda. Pero espero te sirva bastante, creo que es muy útil
y la verdad el equipo que necesitas para poder mandar las secuencias no es tan caro. Bueno, familia rompebaquetas, ese fue todo el video, espero les sirva. A mí en lo personal me ha ayudado bastante y espero sea de gran ayuda para ustedes. Me despido, soy Jerry9. Dudas o sugerencias, ya saben, me pueden contactar sin ningún problema, ahí están mis redes. Suscríbanse para que tengan más contenido como este, tutoriales, drum cams, covers y cualquier otro contenido que los pueda ayudar. Rompe la baqueta.